hoy día continuamos con la obra redentora de Cristo, parte 4. Entonces, para continuar con esto, quiero hacer una pequeña revisión de lo que ya habíamos estudiado anteriormente de este tópico. Y como lo he dicho en otras oportunidades, mis hermanos, es de que aquí en la nueva vida en Cristo nos centramos pues en esta obra redentora de nuestro Señor Jesús, porque entendemos de que es central a la palabra de Dios. No hay nada más central que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y yo en el entendimiento que puedo ver en la palabra de Dios y en el contexto general del Antiguo y el Nuevo Testamento, me puedo dar cuenta de que no hay nada más importante que la obra redentora de nuestro Señor Jesús, y es por la cual Dios se hizo hombre. Entonces, para hacer la voluntad del Padre y para que Cristo, así como dice en Juan en el capítulo 4, en el Evangelio de Juan capítulo 4, dice que haga tu voluntad y termine tu obra, dice nuestro Señor Jesucristo al Padre. Entonces, esa es en la cual nosotros nos hemos centrado. Hemos hablado acerca también de los últimos tiempos, de escatología. Hemos hablado acerca de neumatología, que habla acerca del Espíritu Santo. Hemos tocado otras áreas, pero no hay nada más central como la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Entonces, la razón por la cual es de que es el sentir en nuestro corazón de que cada uno que formamos parte de esta congregación y de lo que escuchen los estudios a través de los vídeos y de los audios, es de que lleguen a este entendimiento. Es importante de que lleguemos todos a este entendimiento, porque cuando entendemos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y lo que corresponde en esta obra, entonces nos vamos a encontrar de que esta es el Evangelio, el centro de la palabra de Dios. Y si lo entendemos y tenemos esta revelación, yo les digo, mis hermanos, ¿cómo les podría decir? Les garantizo, basado en la palabra de Dios, de que si llegamos a este entendimiento, nosotros vamos a poder vivir lo que hemos estado alabando en el Señor, la primera alabanza donde el Señor nos dice que podemos vivir siendo más que vencedores en Cristo Jesús, en todas las áreas de nuestras vidas. Mis hermanos, esto no es palabras vanas, no son palabras huecas, es la palabra de Dios, es la Biblia. La situación es de que muchas veces nosotros no podemos vivir de acuerdo a la palabra, no es porque la obra redentora o la palabra sea ineficaz. El problema es de que nosotros personalmente no hemos llegado a este entendimiento y ponerlo en práctica. Pero si hacemos eso, lo leemos, lo entendemos y lo creemos y lo aplicamos por fe en nuestras vidas, vamos a empezar a vivir en esa vida, como dice nuestro Señor Jesús, de que yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Escuchen, en medio de un tiempo, de una vida en tribulación, en medio de este mundo, de que no todo es bueno, pero en medio de este mundo podemos vivir como en el cielo. ¿Okay? Y esto es vivir como en el cielo, porque nuestra vida ya, o mejor dicho, lo que muchos cristianos anhelan, aquella vida en el cielo, en donde va a ser totalmente paz, tranquilidad en la presencia de Dios, adorando al Señor, eso va a ser excelente, eso va a ser maravilloso. Pero ya no tenemos que esperar para llegar allá y vivir en esa vida. El Señor nos ha dado en su obra redentora para que nosotros podamos vivir aquí, ahora, en este mundo, en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, como si viviéramos allá.
Y esa es la verdad. Porque nuestro Señor Jesucristo, Él vino a mostrarnos lo que es vivir en este mundo, ¿okay? Lo que es vivir en este mundo en medio de todo el pecado, en medio de la corrupción, como dice en Filipenses, de esta generación corrupta. Y eso es lo que ocurre, eso es lo que hay, porque la mayoría del mundo, de la humanidad, no conoce a Cristo y no conoce esta revelación. Entonces, el pueblo de Cristo, cristianos, es alrededor de 2.3 billones de personas en todo el mundo. Es bastante en comparación, pero todavía la mayoría de la gente en el mundo no conoce esto. Entonces, en este mundo se vive la consecuencia de que la mayoría cree. Pero el pueblo de Dios, si todos llegáramos a este entendimiento, estos 2.3 billones de personas que viven cristianos que vivimos ahora en este mundo, si entendiéramos esta obra, este mundo sería totalmente diferente. Sería totalmente diferente. Entonces, esto es una de las grandes oraciones y esperanzas que tenemos de que todos lleguemos, como dice en Efesios en el capítulo 4, que lo hemos venido estudiando, de que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es nuestra esperanza y sabemos pues de que el Señor ya ha hecho eso en nosotros por medio de su obra redentora. Entonces, para no más continuar lo que ya he hablado, he venido compartiendo con esto a lo largo de todos estos estudios de esto. Entonces quiero hacer una pequeña revisión breve referente a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. En el comienzo habíamos visto de que el propósito de la redención es una nueva creación. ¿Okay? El propósito de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo es de venir y crear una nueva creación, un nuevo nacimiento, una nueva creación en la humanidad. ¿Okay? Y poder nosotros vivir en esta nueva creación desde el día que llegamos, desde el día que nacemos de nuevo, porque cuando nacemos de nuevo somos nuevas criaturas, somos una nueva creación. O sea, el propósito de su obra redentora es de establecer esta nueva creación. Y cuando estudiamos la palabra de Dios, vemos esto de que esto es la esperanza que Israel tenía para poder vivir en armonía con Dios, y es la esperanza que la humanidad tiene para poder vivir en armonía y en comunión con Dios y restaurar lo que se perdió en el huerto del Edén. O sea, es empezar de nuevo, una nueva creación. Como lo hemos venido estudiando en los estudios bíblicos, Dios creó al hombre en el huerto del Edén. Ese hombre no permaneció firme, cayó, y todos hemos sufrido las consecuencias de esa caída. Entonces Dios, en su plan perfecto, envía a su Hijo para empezar de nuevo una nueva creación. Y eso es, nosotros lo conocemos por la palabra de Dios, y es lo que nosotros estamos viviendo ahora por medio de la fe en lo que Dios ha hecho, en lo que Cristo ha hecho, en lo que Dios ha hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que el propósito de la redención es una nueva creación. Ok. Habíamos visto también acerca de los padecimientos, que fue el número 1. El número 1 es que consta las obras redentoras de nuestro Señor Jesucristo son sus padecimientos. El número 2 es su crucifixión. Hoy día vamos a estar estudiando esto de la crucifixión. Número 3, su muerte. Luego su sepultura, su resurrección, su ascensión, ¿okay? La venida del Espíritu Santo o el día de Pentecostés, la destrucción de Jerusalén en el año 70, la destrucción de todo el sistema religioso de la era mosaica. Y número 9, el ministerio actual de nuestro Señor Jesucristo, en la cual nosotros estamos sentados juntamente con Él.
Yo veo de que estos elementos son importantes en la obra redentora y lo vamos a estar estudiando cada uno de ellos en el transcurso pues, de las prédicas que tengamos en el futuro. Entonces, habíamos visto referente a sus padecimientos. Lo habíamos estudiado ya las 3 primeras semanas que trajimos estos estudios. Ahora vamos a ver referente a la crucifixión. Ahora, la crucifixión es parte de sus padecimientos, ¿ok? Parte de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que ver, mis hermanos, de que todo esto es relevante para nuestra vida, para nuestro diario vivir, ¿ok? Esto no es simplemente conocimiento de lo que ocurrió en la Biblia, de lo que dice la Biblia, y simplemente tener el conocimiento intelectual de la Biblia o de la palabra de Dios. Todo esto es relevante para nosotros, para que nosotros podamos vivir. Y es por ello que traemos. Si simplemente va a ser conocimiento intelectual, bueno, el conocimiento intelectual es bueno. No decimos que o no digo que es malo. Pero tiene que, esta revelación, este conocimiento de la palabra de Dios, tiene que ser relevante en nuestras vidas. O sea, cuando hablamos de los padecimientos de nuestro Señor Jesús, cuando hablamos eso, enfatizamos en 2 áreas bien importantes, el cual nuestro Señor Jesucristo pasó por todo lo que Él tenía que pasar, desde el momento que fue arrestado. Habíamos visto 2 elementos muy importantes. Uno de ellos es de que por medio de sus padecimientos, por lo que Él fue azotado, fue castigado, fue herido, fue vituperado, fue humillado, y todo lo que pasó en su cuerpo, nosotros podemos, por sus llagas, dice la palabra, y esto implica también obviamente la cruz, por sus llagas hemos sido sanados. O sea, nosotros encontramos sanidad para nuestro cuerpo en lo que nuestro Señor Jesucristo pasó. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice así. Por sus llagas hemos sido nosotros curados, hemos sido sanados. Encontramos sanidad divina y cuando tomamos esta revelación o este conocimiento de la palabra, lo tomamos por fe y lo vivimos y le decimos, Señor, gracias Señor, porque cuando el momento que nosotros estamos pasando por alguna dolencia en nuestro cuerpo, entonces recurrimos y decimos, Señor, por tus llagas yo he sido sanado y yo me apropio de esta promesa que tú has obtenido para este cuerpo mío, que yo mientras esté en esta tierra yo pueda vivir en buena salud. Entonces, basado en esa revelación, uno pone en práctica la fe que uno tiene en la obra de nuestro Señor Jesús, en sus padecimientos. Y decimos, gracias Señor, porque mi cuerpo no tiene que pasar por estos sufrimientos o estas enfermedades. Señor, yo me apropio lo que tú has obtenido, lo que te pasó a ti y lo que te hicieron, porque tu palabra nos dice de que por tus llagas hemos sido curados. Gracias Señor. Y cuando nos apropiamos de eso, entonces caminamos por fe. Y la gracia de Dios y el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas y caminamos por fe. Y yo lo voy a decir, y es cierto, ¿okay? Es cierto, porque a veces uno cuando ora de esa forma y está padeciendo en algo y no hay el resultado y dice, no funcionó, no resultó. Entonces, medio que desistimos y medio que decimos, de repente no es la hora, de repente Dios no quiere. No entremos en eso, ¿ok? Dios quiere, por eso que Él padeció. Dios quiere. Pero nos permanecemos en esa posición. ¿Y cuándo usted se va a dar cuenta que está funcionando? Es muy posible que sea inmediato. Okay, me estoy tomando tiempo en esto, no importa. Okay. Es muy posible que sea inmediato. Es muy posible que sea más tarde, o muy posible que sea el otro día, o muy posible que sea en 2 o 3 días más después.
Pero usted se va a dar cuenta a medida que usted vive de esa forma y han pasado el tiempo, y usted se va a dar cuenta de que en realidad ha sido efectivo su caminar. Porque usted va a examinar y se va a dar cuenta, ya no me está pasando esto ya por bastante tiempo. A veces uno quiere ver el resultado inmediato y es bueno esperarlo por ese resultado inmediato. Pero Dios a veces, la palabra del Señor dice, pondrán las manos sobre los enfermos y se recuperarán. No, there will be recover. Recover es en inglés. Recuperar es la traducción de inglés a español. Pero en español dice sanarán. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero en inglés dice and they will recover. O sea, se recuperarán. O sea que hay un tiempo. Ahora, obvio, nosotros no vamos a esperar por ese tiempo. Nosotros queremos ahora. Señor, ahora es el momento de salvación. Ahora es el momento de sanidad. Y mantengámonos en esa posición. Y no digamos, Señor, cuando tú quieras, si es que es tu voluntad. No pidamos de esa forma porque la voluntad del Señor ya lo ha demostrado, ya lo ha dicho. Y Él ya padeció por todo eso para que nosotros podamos andar y caminar en buena salud. Entonces cuando nos mantenemos firmes en eso, y usted se va a dar cuenta, a medida que ha pasado el tiempo, usted se examina y dice, wow, hace tiempo que no tengo esto, hace tiempo que no voy al doctor, hace tiempo que no. O sea que estamos viviendo en esa sanidad divina, en comparación cuando ocurría antes, que no conocíamos esto. Entonces, caminamos por fe. Entonces, los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo es para que nosotros podamos vivir en buena salud, ¿ok? Así como Él vivió en buena salud. El otro ejemplo que tuvimos acerca de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo que Él nos da cómo Él vivió en aquel tiempo. De todas las injusticias que a Él hicieron, de toda la humillación que Él sufrió al llevar la cruz, cuando estuvo desde el momento que lo arrestaron. El ejemplo que tenemos en Él de su vida y su comportamiento, como Él no hubo en Él ningún sentimiento de resentimiento ni de revancha. Él teniendo todo el poder en ese momento de llamar a una legión de ángeles para venir a destruir a todos aquellos que le estaban haciendo esas cosas. Él no tomó ninguna actitud de esa clase. Entonces, Él dice que menospreció lo propio, como lo hemos dicho anteriormente, pero Él soportó todo eso. Lo soportó por nosotros, pero no lo soportó, no dijo, no, esto lo voy a aguantar porque si no, no, Él no se estaba aguantando nada. Es la naturaleza y quien Él es lo que actuaba y lo que vemos. O sea que Él no estaba poniendo nada, Él no estaba actuando nada, esa es su forma de vida, ese es quien Él es. Entonces, Él demostró a nosotros de que Él entendió la ignorancia, la falta de conocimiento del pueblo que estaba tomando esas acciones contra Él, y Él supo de que Él tenía que venir a padecer y morir. Y Él en medio de todo ese padecimiento en la cruz dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la verdad es esa, este es un ejemplo para nosotros también de ver a nuestro Señor Jesucristo cómo Él vivió en su vida, cómo su perspectiva de Él. Y cuando ocurren en nuestra vida situaciones que son injustas, que son de humillación para uno, que lo tomamos de esa forma, no nos sintamos humillados, no nos sintamos destrozados. ¿Por qué? Porque Él nos da el ejemplo y le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la verdad es esa, de que como lo hemos dicho muchas veces, muchas de las cosas que vamos a pasar de esa naturaleza por causa de Cristo, ¿ok? De otras personas, vamos a tener la misma perspectiva de nuestro Señor de decir, Señor, perdónalos en realidad, porque no te conocen y no saben lo que están haciendo.
y aún no saben lo que dicen. Pero nosotros tenemos el entendimiento. Entonces, cuando percibimos y vemos las cosas de ese punto de vista, con ese ojo de luz de que hablé en una oportunidad, así como vio nuestro Señor Jesucristo, entonces podemos vivir en esta tierra, en este mundo, a pesar de todas esas injusticias, como Él vivió, y caminar firme en el Señor. Entonces, esos son dos importantes elementos acerca de sus padecimientos. Es muy posible que haya más, pero eso es lo que yo pude observar. Ahora, cuando entramos en este segundo elemento de que es la crucifixión. La crucifixión es también parte de sus padecimientos, porque Él padeció cuando estaba en la cruz. Él padeció. A tal punto llegó la desfiguración de su apariencia de Él, de que es difícil, o la palabra del Señor dice en Isaías 52, de que era irreconocible. Era irreconocible quien realmente estaba allí. Entonces, eso también es parte de sus padecimientos. O sea, de que por sus llagas, cuando miramos a Jesús en la cruz, lo vemos totalmente desfigurado. Por sus llagas hemos sido curados. Gracias, Señor. Y cuando vemos este cuadro, no digamos, pobrecito nuestro Señor Jesús, por lo que tuvo que pasar. Hay que decirle, Señor, yo sé de que no es nada bueno. Yo sé que no es nada gozoso estar en esa cruz. Pero Él supo de que tenía que ir a la cruz. Y Él lo hizo por nosotros. Por amor a nosotros. Y porque Él no había otra forma de restaurar lo que se había roto en el huerto del Edén. Entonces Él lo hizo por amor. Entonces nosotros le decimos al Señor, Señor, gracias porque tú tomaste esa decisión de venir a la cruz. Gracias, Jesús. Gracias, amado Padre, porque tú enviaste a tu Hijo. Entonces, que por medio de esa obra, nosotros podemos gozar de esta nueva vida. Entonces, es importante de que meditemos en esto, porque no fue nada liviano lo que Él vino a hacer. El Hijo, Dios mismo, para Él no fue nada liviano venir y hacerse hombre y padecer por lo que tuvo que padecer. Es algo significativo en la palabra de Dios, en la historia de la humanidad. Entonces ahora cuando entramos de lleno a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que podemos observar en la crucifixión? Yo tengo aquí anotado algunas cosas y vamos a meditar en ello. He anotado esto de que, ¿por qué tiene que ser la cruz? ¿Por qué ha tenido que haber sido la cruz? ¿Por qué no lo colgaron? ¿O por qué no lo degollaron? ¿Por qué no le cortaron? Porque se supone de que el Cordero del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenía que derramar su sangre, como ocurría en el Antiguo Testamento. Ellos cortaban al Cordero, degollaban al Cordero y vertían la sangre para hacer los sacrificios, los ritos. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo no murió de esa forma? ¿Por qué Él tuvo que ser azotado? ¿Por qué Él tuvo que ser castigado? ¿Por qué Él tuvo que ser crucificado, morir una muerte horrenda? ¿Qué significado tiene? De lo que yo he podido meditar en la palabra, me he dado cuenta de esto, del significado, de las razones que Jesús está en la cruz o estuvo en la cruz. Primeramente veo de que es un símbolo de humillación. Okay. Aparentemente, porque a los ojos, a la perspectiva terrenal, porque esto es lo que el enemigo también pensaba, de que de una perspectiva humana, de una perspectiva terrenal, vemos la crucifixión como un símbolo de humillación, un símbolo de maldición, de contradicción, un símbolo de derrota, un símbolo de injusticia y de muerte. Todo esto lo vemos de que es cierto desde un punto de vista humano, terrenal. Pero si lo vemos desde el punto de vista celestial, la crucifixión es un símbolo de sanidad para nosotros, un símbolo de perdón y de triunfo.
un símbolo de reconciliación. Por medio de la cruz hemos sido reconciliados ante Dios. Sin lo que padeció nuestro Señor Jesucristo, sin su crucifixión, no hay reconciliación. Él tuvo que padecer esa clase. ¿Por qué? Porque Él estaba ya profetizado en el antiguo pacto. O sea, Él tenía que venir a cumplir las profecías que ya estaban dichas en el Antiguo Testamento. Y en los salmos y en los profetas. Entonces, si vamos, hay 3 puntos más. Vayamos a a Lucas, que esto ya también lo hemos estudiado en el pasado. En Lucas capítulo 24, esto no lo tengo en mis notas, pero lo tengo aquí en la palabra del Señor. Siento que el Espíritu Santo me guía a leer esto. En el capítulo 24 de Lucas, aquí nuestro Señor Jesucristo, después de haber resucitado ya, dice a sus discípulos en aquel aposento alto donde están los discípulos temerosos, ya que está tan fresca la crucifixión y ellos todavía no saben acerca de la resurrección. Entonces en el versículo 44, el Señor se aparece en medio del cuarto y les dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, de que fue necesario de que nuestro Señor Jesucristo venga a la cruz, muera en la cruz, porque ya estaba establecido, porque ya los profetas habían profetizado de los padecimientos del Mesías. Entonces, o sea que la cruz, sabemos de que la cruz es una de las torturas que en aquel tiempo más horrendas que había. Encima de que lo habían a él castigado, lo habían azotado, lo habían torturado, todavía le hicieron llevar la cruz pesada, una cruz pesada. No fue una cruz de ternopor, pintado de madera, fue una cruz pesada. Y obviamente después de su tortura, él tuvo que padecer todo eso y llevarlo. Y luego ser crucificado sobre él mismo, sobre esa cruz. Entonces, él tuvo que padecer, tenía que ser una cruz. Entonces, vemos de que es un símbolo, como dije anteriormente, de humillación, de maldición, de contradicción. ¿Contradicción por qué? Porque eso está en Hebreos en el capítulo 12, donde habla acerca de que él tuvo que padecer algo que en realidad él no se lo merecía. Es una contradicción. Él no se merecía padecer todo eso, pero él lo hizo por nosotros. Aparentemente un símbolo de derrota. Eso es lo que el enemigo pensaba que era. Aquí te tengo, Jesús, ya derrotado. Eres uno más que no puede resucitar, pero no se dio cuenta de que, porque solamente el diablo tiene conocimiento de lo terrenal, no de lo celestial. También tengo aquí apuntado donde dice que la cruz, nuestro Señor Jesucristo en la cruz, es el fin, escuchen, es el fin de la maldición de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte no se refiere a la ley mosaica. Todavía, bueno, también significa eso, pero la cruz en sí es el fin de la maldición de la ley del pecado y de la muerte, que todavía está en vigencia hasta el día de hoy. Nos habla el Romanos 8 en el versículo 2. Nos dice de que, déjeme acordarme, que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús
me ha librado del poder de la ley, del pecado y de la muerte. Esa ley del pecado y de la muerte empezó en el huerto del Edén, en donde Adán y Eva pecaron y cayeron, en la cual toda la humanidad ha estado y está hasta el día del momento sufriendo las consecuencias de esa caída. Pero cuando venimos a Cristo, como dice ese versículo 2, de que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de esa ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué muchas personas no entienden y no pueden entender esto acerca de que podemos vivir una vida sin pecado? Porque no se dan cuenta que el pecado es una ley. Es una ley que está gobernando al individuo, que todavía están bajo el yugo de esclavitud de la naturaleza pecaminosa y corrupta. Y la única forma de destruir esa naturaleza es por medio de Cristo en la cruz. Y es porque el Espíritu de vida en su obra redentora de nuestro Señor Jesucristo nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Y nosotros ahora podemos andar en esa libertad. O sea, la cruz es importante en ese sentido, porque ahí fue donde Dios destruyó esa ley del pecado y de la muerte, en la cruz del Calvario, y vertió su sangre. La otra área de la crucifixión es que la crucifixión representa la crucifixión del viejo hombre. Escuchen, la anterior que había leído es la destrucción del poder de la ley del pecado. Pero esta es la crucifixión del viejo hombre. La naturaleza pecaminosa, la naturaleza corrupta de la cual nosotros vivíamos cuando estábamos sin Cristo. El otro elemento de la crucifixión es de que por medio de la crucifixión y el Señor vertir su sangre es de que nosotros podemos vivir con una conciencia limpia de pecado. Y otro punto importante de la crucifixión es de que es donde Dios, obviamente aquí viene la crucifixión y su muerte, porque a veces la crucifixión y su muerte se overlap. ¿Cómo se dice overlap? O sea, juntos, tienen el significado de que en la cruz la ley mosaica queda abolida, queda inválida. Pero todavía sigue vigente por 40 años más. Pero en ese momento, ante los ojos de Dios, ¿se acuerdan de que el velo, cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, el velo del templo es partido desde arriba hasta abajo, dando el significado de que ahora está abierto el paso al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, para que todos aquellos que creen en Jesús puedan entrar y tener comunión con el Padre. Esto es para los judíos, porque para ellos que estaban bajo la ley. Entonces, estos son 5 o 6 elementos que he visto yo en el significado de Cristo en la cruz. Es muy posible que haya más. No digo que solamente son estos. Entonces, estaba leyendo estos títulos y vamos a ver ahora unos versículos en la palabra del Señor. Y ya me quedan unos pocos minutos. Vayamos al libro de Génesis. En el capítulo 3. O sea, se dan cuenta, mis hermanos, de que nuestro Señor
la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo no solamente era la crucifixión para el viejo hombre, pero hay más implicaciones y más cosas que ocurren cuando nuestro Señor Jesucristo, o el significado de la cruz, que no solamente es la crucifixión del viejo hombre, pero es todo eso lo que hemos meditado. ¿En dónde aparece la palabra del Señor? Habla acerca de lo que iba a ocurrir en la cruz del Calvario, en nuestro Señor Jesucristo. Está en Génesis capítulo 3, versículo 15, que lo hemos meditado muchas veces. Aquí Moisés, el escritor de Génesis, dice en el versículo 15, por revelación del Espíritu Santo. Veamos aquí en el versículo 14 para empezar. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, primero le habla a la serpiente, por cuanto esto hicisteis, hablando de tentar a Eva y luego que comiera el fruto, y luego Eva haciendo a Adán que coma el fruto, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Qué se está refiriendo simiente? Está hablando, la Reina Valera habla simiente, en inglés se dice semilla. Está hablando aquí de que pondré enemistad entre tu semilla, en este caso hablando de nuestro Señor Jesucristo, aproximadamente 4,000 años adelante, más adelante. 4,000 años después de lo que Moisés, o mejor dicho, de lo que Dios revela, dice a la serpiente, ocurre lo que está diciendo aquí en este versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Está hablando de la simiente, hablando de nuestro Señor Jesucristo, de que en la cruz, dice, herirá en la cabeza del diablo, o sea que lo pisará la serpiente su cabeza. Hay un pastor que decía el día que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, ese día, dice, la serpiente o el diablo sufrió un derrame cerebral. Porque ese es el momento en el cual la simiente de la mujer, en este caso nuestro Señor Jesucristo, porque el hombre nace de la mujer, la simiente, porque de esto hablando, no vamos a entrar en ello, pero esto es el significado. Aunque Pablo lo habla en Gálatas, muy importante esto. Pero nuestro Señor Jesucristo viene a ser la simiente que va a herir a la serpiente o a Satanás en la cabeza, dice, y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es el talón, el heel. Seguramente de un pisotón eso que le den la cabeza. Pero dice de que lo herirás en el calcañar. O sea, podemos ver el significado de lo que va a ocurrir en la cruz del Calvario. Esta es una de las primeras profecías que da la palabra de Dios referente al nuestro Señor Jesucristo en la cruz. En Gálatas, en el capítulo 3, veamos otro pasaje ahí. Voy a estar leyendo estos versículos para reforzar lo que acabo de decir inicialmente de los significados de lo que nuestro Señor Jesucristo está en la cruz y por qué la cruz. Gálatas capítulo 3, versículo 13 en adelante, 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo lo que Él es, todo
todo el que es colgado en un madero. Aquí estoy leyendo para que entendamos de que el significado de la cruz es un símbolo de humillación y de maldición. Aquí vemos, dice Pablo, y la ley, dice, perdón, en el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Aquí está hablando acerca de la ley mosaica. No está hablando de la ley del poder del pecado y de la muerte. Está hablando de la ley mosaica. Esto es para los judíos. El pueblo gentil no ha estado bajo la ley, pero nuestro Señor Jesucristo vino con ese propósito de quitar esa maldición de la ley que estaba sobre el pueblo de Israel. A pesar de que la ley es buena, ¿okay? La ley es buena en sí, pero se convierte en maldición, porque Pablo lo pone de esa forma y lo habla bien claro en 2 de Corintios en el capítulo 3 también. Se convierte en maldición porque el pueblo de Israel no puede vivir esta ley y no puede caminar de acuerdo a la ley porque no pueden. Entonces se convierte en una maldición a pesar de que la ley es buena. Pero aquí Pablo dice en este pasaje de que Cristo al venir en la cruz les redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Esto lo vamos a ver en un momento, que maldito aquel que es colgado en un madero, en una cruz. Se dan cuenta de que no tenía que haber sido, no dice maldito es aquel que es colgado, pero que es colgado en un madero. Lo mismo dice dice Pedro también, que es colgado en un madero. Pero el madero es una cruz. Versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles. ¿Ok? O sea, el significado de la cruz, el significado de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que no solamente era para que librare al pueblo judío de la maldición de la ley, pero que también para los gentiles nosotros llegásemos a gozar de las bendiciones, de las promesas dados a Abraham por medio de Jesucristo, para los judíos y para los gentiles, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Ok? Es por medio de la cruz. Redime al pueblo de Israel de la maldición de la ley y nos bendice a nosotros con todas las promesas que fueron dadas a Abraham para que el Espíritu de Dios more ahora en nosotros, los gentiles, y también en los judíos, que por medio de Jesucristo somos uno. Ya no hay distinción de judío y gentil, somos uno. Por medio de la cruz, nuestro Señor crucificado. Versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Okay. Las promesas, está hablando de las promesas, viene por medio de la simiente, no por medio de las simientes que vendría a ser el pueblo de Israel, pero dice simiente refiriéndose a Cristo, o la semilla que es Cristo. Esto es lo que dice Génesis 3:15, lo que acabamos de leer. Las promesas vienen por medio de la simiente o de la semilla que es Cristo. Entonces, ahora judíos y gentiles venimos por medio de Jesucristo
el Señor Dios hace un solo pueblo por medio de esta simiente y ambos podemos gozar de esta nueva naturaleza, de esta nueva ciudadanía, podríamos decir también, de esta nueva creación. Versículo 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa. Está hablando acerca de la promesa del pacto que fue hecho a Abraham. 430 años después viene la ley mosaica. Dice, esta ley mosaica no abroga el pacto que se hizo con Abraham, el pacto de la promesa, de las promesas para todo el mundo. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios ha concedido a Abraham mediante la promesa. Ok. Segunda de Corintios en el capítulo 5, el significado de la cruz. ¿Qué es lo que ocurre en la cruz? Estos pasajes lo hemos estudiado anteriormente. Es siempre bueno leerlo nuevamente. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Está hablando acerca, dice, por nosotros lo hizo pecado. O sea, la cruz es un símbolo de muerte, es un símbolo de pecado, porque eso es lo que ocurrió en el libro de Éxodos, okay, el significado de Jesús en la cruz. Y vamos a terminar con este pasaje. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. El Señor Jesús dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí está hablando acerca de ser levantado en el desierto por Moisés. Ustedes conocen la historia que está en el libro de Números, en el capítulo 21. Habla acerca de este episodio en donde el pueblo de Israel, Dios los tiene por su incredulidad. Del pueblo de Israel están caminando en el desierto por 40 años y ellos se cansan y empiezan a murmurar contra Dios, contra Moisés acerca de la clase de vida que ellos tienen. A pesar que Dios los está manteniendo, a pesar que Dios está supliendo todas sus necesidades, a pesar de que ellos pueden ver la manifestación de la gloria de Dios en medio de ellos. Y hay muchas personas que podrían decir, oh, me gustaría vivir en el tiempo de Moisés. Me gustaría vivir en el tiempo de cuando Israel salió de Egipto y ver todas las maravillas de nuestro Dios, que tuvieron que pasar por el mar y ver el fuego durante la noche y la nube durante el día y ver los milagros que el Señor proveía para el pueblo de Israel. Muchos de nosotros tal vez uno idealiza esos momentos, pero damos cuenta de que aquí el pueblo de Israel, a pesar de poder estar viendo la manifestación de la presencia y de los prodigios que Dios hacía para mantener al pueblo de Israel, suplir sus necesidades, vemos de que el pueblo de Israel empieza a murmurar de él. Entonces uno dice, no, entonces yo no haría tal cosa. La verdad es de que como no estamos ahí, decimos eso, pero es muy posible de que si estando en esa posición, de repente también nosotros murmuramos. Estamos comiendo maná todo el día. El Señor dice, yo voy a proveer el pan del cielo. Lo van a encontrar temprano en la mañana. No junten mucho porque en el día siguiente yo se los voy a dar otra vez. O sea, cuando se levantan en la mañana, ellos encuentran el maná, este pan, esta comida blanca que está en el suelo.
Y según tengo entendido, la palabra maná significa, ¿qué es esto? Entonces ellos dicen, ¿y qué es esto? Entonces, maná. ¿Qué es esto? Entonces el Señor le dice, comen. Entonces le daban a ellos, Dios daba a ellos todo lo que ellos necesitaban. Durante 40 años no habían, ¿cómo se llama? Los centros comerciales ahí para que vayan a comprar ropa o para que vayan a comprar zapatos o medias. Los niños 40 años estaban creciendo y ellos necesitan nueva ropa, necesitan nuevos zapatos. ¿Me entienden? Dios suplía, a pesar de que estaban viviendo por tantos años, Dios, podríamos decir, de que hacían crecer las sandalias de los niños hasta que llegasen a ser grandes. O sea, Dios estaba supliendo por todas sus necesidades. Les daba de comer, les daba, ¿cómo se llama? Las palomitas, quails. ¿Cómo se llama? Codornices. Les daba, y llegó hasta tal punto de decir, bueno, nos estás dando, como decía, arroz, el maná, nos está dando maná por la mañana, maná por la tarde, y nos da maná por la noche. Ya estamos cansados, necesitamos carne. Quisiéramos regresar otra vez a Egipto, en donde teníamos esos buenos asados, teníamos esos barbecues que nos encantaba. Estamos cansados. Entonces empieza a murmurar, a quejarse a Dios. ¿Y qué es lo que ocurre? Dios, por la rebelión de ellos y por murmurar contra Moisés y contra Dios, Dios envía estas serpientes. Estas serpientes empiezan ahora a picar a los que se están quejando y empiezan a morir. Entonces, debido a esto, el pueblo de Israel va y le dice, Moisés, hemos pecado contra ti, hemos murmurado contra ti, hemos pecado contra Jehová. Anda, dile que nos perdone y que no queremos morir más. Entonces Dios le dice a Moisés, Moisés, anda y construye, levanta una serpiente ardiente. Dice una serpiente ardiente, o sea, una serpiente brava, furiosa, ardiente. Ese es el significado de ardiente. Ponlo en un poste y dice, y ponlo, levántalo. Y cuando la gente que es picada por la serpiente y miran a la serpiente, entonces ellos sanarán y no morirán. No morirán. Nuestro Señor Jesucristo dice en este pasaje, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, el Hijo del Hombre será levantado. O sea, nuestro Señor Jesucristo está tomando la imagen de aquella serpiente, símbolo de maldición, símbolo de pecado, símbolo de muerte. Y lo increíble de todo esto, este símbolo de maldición y símbolo de pecado, y escuchen, cuando el pueblo de Israel miraba a la serpiente, esta misma imagen de la serpiente era medicina para que sanaran ellos. No es porque la serpiente tenga poder, sino que es el mandamiento de Dios que le dice, y cuando ellos miren a la serpiente, obedezcan a Dios, Dios los sana. Lo mismo nuestro Señor Jesucristo toma la imagen de esta serpiente, es el Hijo de Dios en la cruz, haciéndose semejante al pecado, porque la serpiente es pecado, es muerte, es maldición. Y es por ello que lo que leímos en 2 Corintios 5:21, de que aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros por su justicia podamos ser justificados y ser la justicia de Dios. O sea, Él tomó el significado de lo que representaba esta serpiente. Pero esta serpiente a su mismo tiempo era la solución para la sanidad de este pueblo de Israel. Cuando ellos miraban a la serpiente, miraban al poste, ellos eran sanados. Y nosotros encontramos en Cristo en la cruz, encontramos sanidad cuando miramos a Él, que por sus llagas hemos sido sanados. Y porque Él ha sido colgado en un madero, símbolo de maldición,
Toda aquella maldición, toda aquella consecuencia de nuestra vida es sobre Él. Entonces ahora encontramos sanidad en Él, encontramos perdón en la cruz, encontramos una nueva vida, o mejor dicho, lo que vamos a hablar tal vez la próxima semana, encontramos muerte para aquella vieja naturaleza quien yo era. Es muerte y crucifixión de la naturaleza corrupta, que el poder del pecado y de la muerte que estaba en vigencia y que está en vigencia hasta el día de hoy, en la cruz del Calvario. Ahora podemos mirar a la cruz y podemos decir: Señor Jesús, gracias, Señor, por morir. Porque tú te llevaste allí todo lo que nos estaba matando. Era aquella maldición nos estaba matando, aquel poder del pecado nos estaba matando. Y el Señor se llevó todo para que nosotros podamos, para que Él nos pueda dar por medio de la fe su justicia. Entonces es importante ver, mis hermanos, de que Él tenía que venir a la cruz a morir y tomar ese lugar que solamente Él podía hacer para redimirnos, para darnos una nueva vida, para que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Continuamos la próxima semana con este tópico. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por la cruz. Porque a pesar de verlo desde un punto de vista terrenal o natural, podemos ver, Señor, símbolo de maldición, símbolo de derrota, un símbolo de contradicción, un símbolo de muerte, Señor. En realidad es un significado real, es un símbolo de justicia, símbolo de triunfo, de derrota del enemigo. Señor, te damos gracias por lo que Cristo padeció y sufrió por nosotros, para que nosotros podamos, Señor, gozar de una nueva vida, para que nosotros también podamos ser bautizados juntamente con Él en su muerte, en su crucifixión, Señor, porque Pablo dice: he sido crucificado juntamente con Cristo, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Gracias, mi Dios, por este sacrificio precioso, Señor, porque por medio de Él podemos gozar de una nueva vida y poder vivir, Señor, en paz, en gozo, en medio de una generación perversa y corrupta. Señor, en tu presencia, en la plenitud y gozo de tu presencia, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.